vamos a escuchar el discurso de Larry Rubin. Él es presidente de la American Society de México. Les pido un aplauso para Larry, por favor. Gracias, pues muy buenos días a todos. Un agradecimiento muy particular a Walter Coratel, a todo el grupo del Mundo Ejecutivo. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. También al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Francisco Cervantes. Gracias, Paco, gracias por venir al foro, por estar acá. Ya lo escucharán en un momento más. Pero bueno, pues como ustedes saben, el tema del momento, la relación México-Estados Unidos. Y no pudiera haber mejor momento para platicar de lo que se avecina con la relación y particularmente en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, nada más voy a empezar platicándoles un poquito de quién es el American Society. La American Society se fundó en 1942 por instancia del embajador de ese entonces, el embajador Nestor Smith, y obviamente con la autorización del presidente Roosevelt. Inicia el American Society con los líderes empresariales, líderes sociales norteamericanos que estaban en México para hacer una cúpula de las organizaciones americanas. Hoy en día el American Society, desde hace 80 y tantos años, viene teniendo al presidente honorario como el embajador. Entonces Ken Salazar es nuestro presidente honorario. Cuando salga Ken y llegue el nuevo embajador, será nuestro presidente honorario también. Y es una organización totalmente apartidista y también es totalmente non-for-profit. Y la realidad es que esta organización nos ha venido fortaleciéndose, es la voz de las empresas americanas. También representamos a todas las ONGs que están operando en México, son 140, algunos de ustedes seguramente han ido a Ontario o a United Way o Special Olympics. Todo eso es parte de la American Society. Y bueno, ustedes han visto y han sido testigos y han sido partícipes del crecimiento económico de México. Sin duda Estados Unidos es y seguirá siendo el socio comercial más importante para México, y también Estados Unidos, pues el socio comercial más importante es México, ¿no? Y bueno, la proyección que tenemos de crecimiento de la American Society es nada más una pequeña radiografía de cómo está el comercio con otras naciones. Como ustedes pueden ver, no sé si tienen apuntado, pero si ustedes pueden ver, China sigue siendo un factor muy pequeño en total inversión extranjera, y esto estamos hablando de los años de este año inclusive, ¿no? Entonces Canadá sigue siendo parte importantísima, España también, pero bueno, la diferencia es abismal de Estados Unidos con cualquier otra nación del mundo, ¿no? Y bueno, el comercio México-Estados Unidos, ¿qué tiene? ¿Por qué crece? Pues primero crece por empresarios como ustedes, ¿no? Que ustedes han apostado por crecer sus negocios en Estados Unidos, por tener relaciones en Estados Unidos, por fortalecerlas y viceversa. Entonces, esta inercia pues es parte central de por qué ha venido creciendo, y también porque hay muchas sinergias entre México y Estados Unidos. No nada más las sinergias que tenemos el TEMEC, como dice ahí al final. El TEMEC es un instrumento que en los últimos años ha sido vital. Antes de ese fue el TELECAN, ¿no? Y ese también pues fue el precursor del TEMEC y fue el más importante tratado que existió en el mundo, también es el TEMEC. Pero igualmente pues, no podemos descartar que la razón por el crecimiento económico y esta relación comercial es tan vigorosa es por la ubicación de México vis-a-vis Estados Unidos. La realidad es que tenemos un mercado en común que son toda la población de Norteamérica, y México y Estados Unidos pues, comparten esa maravillosa frontera que hace que este comercio sea realidad. Pero lo interesante de este comercio, yo creo que esto es parte de lo que tenemos que tener muy visible, es que una tercera parte del comercio México-Estados Unidos es Texas. Texas es una tercera parte del comercio total, y no nada más es una tercera parte del comercio total, sino también, y esto también es muy interesante, es el 70% de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, cuando visualizamos a Texas de esa forma, tenemos que darnos cuenta que
que Texas requiere una estrategia particular para todo eso. Y me refiero más a una estrategia política, pero en los negocios también, porque Texas, pues por algo su bandera es una sola estrella, ¿no? Es el Lone Star State, o sea, es el estado que representa, pues, básicamente único, ¿no? Y así se ven los tejanos. O sea, tú vas a Texas y Texas se cuece aparte. Y la realidad es que en la relación México-Estados Unidos, Texas se cuece aparte, ¿no? O sea, eso tenemos que tener muy claro. Entonces, uno de los errores principales políticos que ha habido con respecto a Texas es que México no ha tenido una estrategia hacia Texas. Ha tenido una estrategia con Estados Unidos, ha tenido una estrategia con Washington inclusive, pero a veces a los políticos se les olvida que Texas es un estado, ¿verdad? Es un estado bastante, los estados en Estados Unidos son estados bastante independientes, ¿no? O sea, no es el centralizado como sucede acá. Las decisiones que hace Texas no necesariamente las consulta con Washington. Y bueno, menos si el gobierno de Washington es demócrata y Texas es republicano, ¿no? Pero hoy, bueno, el 20 de enero ya se alinearán los astros y estará Texas pues, trabajando mucho más de cerca con el gobierno federal, con el gobierno de Donald Trump. Pero por muchos años ha pasado que Texas es ciertamente informado de su gravísimo. Entonces, a mí siempre me gusta mencionarlo de Texas porque es un elemento tan importante en el TEMEC, en el comercio, en la relación política, ¿no? y obviamente con esa frontera que es casi el 70% de la frontera México. El TEMEC, pues sin duda va a ser la prioridad. Estuvimos, Paco y yo, en Ottawa hace unos días, y Ottawa, como ustedes saben, es la capital de Canadá. Pues en sí Canadá está teniendo unos temas políticos muy serios. El primer ministro Trudeau está perdiendo el voto y la confianza del gobierno, ¿no? Y los conservadores, ahorita hay una pelea entre progresistas y conservadores, Trudeau siendo progresista, los conservadores ocupando más espacios. El próximo año van a ser las elecciones y bueno, a nadie con los que platicaba con Marco y yo les quedó duda de que Trudeau pues ya se le acabó el mandato y va a salir el próximo año, y de igual forma van a tomar dos conservadores, pues Canadá, ¿no? Entonces Canadá y Estados Unidos van a estar muy alineados. Vimos a Trudeau, que yo creo que fue una excelente señal de parte de él. Lo vimos llegar a Managua para hablar con Donald Trump hace unos días. Creo que fue perfecto el timing de Trudeau. Me gustaría ver que también la doctora Sheinbaum hiciera lo propio, que estuviera también platicando ya con Donald Trump en Managua. Eso es una urgencia del gobierno de México. Canadá lo vio como una oportunidad. Pero parte de los problemas que tenemos Canadá es que hoy, cuando estamos allá, tuvimos un par de juntas bastante, o muchas juntas muy buenas, pero particularmente resultando con el embajador de México en Canadá, que era por aquí. También nos sentamos con el embajador de Estados Unidos en Canadá, y los dos apuntan que hay un movimiento en Canadá para sacar a México. Ya dos premiers o dos gobernadores equivalentes ya dijeron públicamente que México se debería salir de México. Y la realidad entre tú y yo, ¿no? La realidad es que si yo fuera a Canadá, pues también sugeriría lo mismo, porque México jala los temas que a Canadá no le incumben, ¿no? O sea, ya el presidente Trump dijo aranceles para México y para Canadá, ¿no? Por el tema de fentanilo y de migración, cosa que no es un tema central de la agenda de Estados Unidos. Entonces, evidentemente con la guerra entre conservadores y progresistas en Canadá, los conservadores gobernadores nos están diciendo saquen a México. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que ese lenguaje no permee, ¿no? Porque si más premiers se suman al tema, si el parlamento donde estuvimos en Canadá siguen diciendo este tipo de temas, México tiene que tener mucho cuidado, porque hablamos del embajador. México tiene que tener mucho cuidado para callar esas cosas. Porque lo que definitivamente no queremos es que se separen los tres países de un acuerdo comercial. Las condiciones cambian, evidentemente pues no hay tiempo para
reformular Montenegro de aquí a 2026, pero lo que sí es muy cierto es que la agenda de Canadá sí es políticamente diferente a la agenda de México. Entonces, ese es un factor que vamos a tener que lidiar en los próximos meses. Y creo que es muy importante para la próxima negociación. Y bueno, ¿quién no conoce a Mr. Trump? ¿Y quieren que hable de este tema o no, Santo? Bueno, mira, para eso te invitaron, para que hables de Donald Trump. Mira, la verdad es que Donald Trump es una imagen pública y otra es la cosa que él hace, ¿no? Y probablemente a la mayoría de los que están en salud no les cae muy bien, ¿no? A mí me pasa muy poco que a lo mejor me hablan bien de Donald Trump. Pero la realidad es que tú tienes a un empresario muy agresivo que se ha convertido en político, ese es Donald Trump. Pero hay que entender que es empresario, no se nos puede olvidar que es empresario. Y los empresarios, como todos ustedes, y las empresas que ustedes manejan, siempre trabajan en base a objetivos, ¿verdad? Y si los objetivos no se cumplen, hay consecuencias. Así de sencillo, ¿no es cierto? Pero se nos olvida en el ramo político que también los políticos deberían trabajar bajo objetivos y si no se cumplen, pues debe haber consecuencias. ¿Qué pasa en la política? Y no nada más en México, pasa en Estados Unidos, pasa en todo el mundo. Los políticos prometen, dicen estos van a ser nuestros objetivos. Nunca los cumplen, ¿no es cierto? ¿Hay consecuencias? Ninguna, a veces hasta vuelven a ganar, ¿no es cierto? ¿Verdad? O sea, pues, digo, no quiero hablar de muy lejos de nuestra tierra, ¿no? Pero vuelven a ganar aunque no cumplen objetivos. Y objetivos centrales para las poblaciones. Pero Donald Trump no es necesariamente ese tipo de mindset, ¿no? Lo que piensa Donald Trump es objetivos y así exige al resto de sus partners a nivel mundial. Entonces, cuando Donald Trump sale a hablar de los aranceles, aquí en México, dijo 25%, sí lo dijo muy agresivo, no lo dijo de la forma adecuada, ¿no? Pero si estuviéramos en el ramo de los negocios, no me salía ruido que alguien llegue y nos diga, esto es lo que yo, tu cliente, necesito, ¿verdad? Si es tu cliente, pues dices, lo hacemos, ¿no? O sea, no me cae bien el cliente, ¿eso qué? O sea, imagínate que un vendedor tuyo llegue y te diga, es que no me cae muy bien el cliente. El cliente más importante para ti me cae remoto. ¿Qué le dices? O trabajas con él, o trabajas en otra parte. Pues ese es el cliente. Te puede caer bien o mal, pero ese es el más importante. O sea, punto y aparte. Pero en el argot político después decimos que no nos cae bien. Uy, ¿por qué dijo así que el arancel del 25? Y entonces aquí en el gobierno de México se enfocaron tanto en el arancel del 25 que se les olvidó la raíz del tema. La raíz es, lo que dijo Trump es, quiero que arreglen migración y el tema de fentanilo. Si no les pongo un arancel del 25, pero aquí fueron directo a la consecuencia, ¿no? O sea, al castigo que dijo Trump. Primero, ¿por qué nos estás a castigar? Somos una soberanía. O sea, se embaucaron en otro tema, ¿no? En vez de decir, porque no trabajamos juntos para resolver el tema de fentanilo y el tema de migración. Ese debería haber sido el primer planteamiento. Después de unos catorrazos, ¿verdad? Entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum con voceros de Estados Unidos, acabaron diciendo un poco, sí, vamos a trabajar conjuntamente en migración. Lamentablemente, ¿no? Y ahí se quedó una pequeña colita que no tendría que haber mencionado, la doctora Sheinbaum. Le refiere a Donald Trump, a Venezuela y Cuba. Dice, estás hablando con el que, junto con Marco Rubio, el próximo secretario de Estado, los que probablemente son más enemigos de Venezuela y Cuba, ¿no? O sea, no sirve de nada, ¿no? Que le promuevas algo que sabes que es totalmente en contra de lo que se cree, ¿no? Y evidentemente, pues, ¿quién estaría de acuerdo que Venezuela es un fracaso por las políticas y lo que ha hecho Chávez? No. Entonces, y Cuba tampoco canta muy mal las rancheras, ¿no? La realidad es que tampoco son la mejor economía de toda Latinoamérica. Entonces, ese lenguaje no va a servir con alguien como el secretario de Estado de Cuba. Su familia tuvo que escapar de Cuba porque les embargaron la tierra, todo lo que tenían, y se tuvieron que ir sin nada a Estados Unidos. Entonces, Cuba no va a jalar y tampoco va a jalar el tema de Venezuela. Entonces, la realidad es que México tiene muy poca
muy poco comercio, muy poca similitud con Venezuela y con Cuba. Si tú te fijas con quién tiene México más alineación, en temas políticos, en temas empresariales, en temas sociales, es con Estados Unidos. Nos puede o no gustar, yo soy mexicoamericano, ¿no? Entonces yo puedo permitirme hablar de los dos países, ¿no? Y a los dos los amo. Pero la realidad es que si México tiene similitudes es con Estados Unidos. Aquí en cualquier esquina vas y el café que hay es una sirenita verde con un vaso blanco, con Starbucks. Pero cuando vas a Estados Unidos en el Super Bowl, lo que más se come es guacamole con aguacate de Michoacán, ¿no es cierto? Es más, el Super Bowl, que es el evento más importante de Estados Unidos, la nacionalidad que más hay después de americanos son mexicanos. Es más, en Estados Unidos la segunda nacionalidad más importante en número de ciudadanos americanos son los mexicoamericanos, los ciudadanos americanos con ascendencia mexicana. 12% de la población según el último censo de Estados Unidos. 38 millones de ciudadanos americanos tienen ascendencia mexicana. Un número que si votaran y participaran y fueran activos políticamente, nadie jamás mencionaría algo negativo hacia el gobierno. Israel lo ha hecho de maravilla y son menos de 10 millones. Y uno de muchos me diría, no, Larry, es que la razón es porque tienen mucho dinero los judíos. La realidad es que esos 38 millones representan, según estudios del BBVA, representan el 8% del PIB de Estados Unidos. O sea, dos veces y medio más que la economía de México. O sea, esta gente no es gente que le está yendo mal, al contrario, es gente que le está yendo muy bien, muy bien. Pero la realidad es que no se han podido organizar, y lo que estamos haciendo en el American Society, y agradezco que nos acompañe Pati González, nuestra vicepresidenta, siempre una maravillosa colaboradora y entusiasta y gran ejecutadora también, es que lo hemos platicado Pati y yo sin fin de veces, y por eso arrancamos la Mexican American Society iniciando en Texas. Y este es para representar a estos 38 millones de americanos que no tienen una representación, no empresarial, sino una representación en general, como ciudadanos. Entonces, por eso los políticos pues no hablan mucho con este segmento, porque este segmento aparte está metido con los hispanos. Entonces nos meten a los Mexican Americans en un grupo de hispanos, donde el casi 80% de ese grupo son Mexican American, y ese grupo de hispanos es liderado por cubanos. Dices, pero si cubanos son del porcentaje muy chiquito, ¿por qué no lo mínimo que lo lideraran los mexicanos? Pues eso, la mayoría son el 80%. Pero bueno, esas son dinámicas muy diferentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y lo voy a decir, no sé cuánto tiempo tengo, pero es una dinámica bien interesante, porque tienes tres tipos de el mexicano que se fue en los 60s, 70s, vamos a ponerle Juan González, se fue allá con la promesa de que me tiene que ir mejor, no me está yendo bien en México y voy a mudarme para allá. Se fue de mojado, llegó a Estados Unidos, empezó a vender tacos pues, desde una canasta, y muy trabajador Juan González, le fue bien y pudo entonces su hijo y él, su hijo es Juan González Jr., Juan González Jr. y Juan González, que Juan González no habla inglés ni le interesa, Juan González Jr. evidentemente habla inglés y español. Entonces ya no nada más fue en la canasta y una tienda, sino también fueron múltiples restaurantes. Y entonces el tiempo pasó, Juan González Jr. tuvo a su hijo, a Johnny González III. Johnny González III no le interesa hablar español, no le interesa nada de México, y no ha habido una vinculación con este país. Y así más o menos es la realidad de lo que sucede en Estados Unidos. Por eso, para la American Society ha sido prioritario empezar a cambiar esa dinámica, que esa dinámica se modifique. Pero regresando aquí a Mr. Trump, porque para Mr. Trump pues todo el tema es pues parte político,
es que, por cierto, ganó un voto hispano mucho más fuerte que anteriormente. Es más, le ganó a Kamala el voto hispano. O sea, los Johnny González III les encantó el mensaje de Donald Trump. Y básicamente el mensaje de Donald Trump fue muy sencillo y ha sido repetitivo desde que él estuvo en el 2016. Su agenda son tres cosas. Sin duda, prosperidad a cada uno de los ciudadanos americanos, que les vaya mejor, que los precios de los combustibles sean bajos, que no suban, que no haya inflación, ¿no? O sea, que todos estos temas se controlen. Migración y fentanilo. Tres temas. Y esa ha sido su agenda, eso ha sido lo que él ha promovido y lo ha hecho inclusive. Una de las grandes ganancias de Donald Trump es que ha hecho eso, que sea la agenda del ciudadano americano. O sea, el ciudadano americano hoy lo que le preocupa es economía, migración y fentanilo. Fentanilo porque está destrozando las comunidades de izquierda a derecha en Estados Unidos. Es la principal muerte de personas de 18 a 44 años de edad. Entonces, eso sin duda es una prioridad nacional, no nada más por el tema de seguridad nacional, sino por el tema de salud pública. Por eso es muy importante fentanilo. Y migración, porque evidentemente Estados Unidos ha tenido un problema con migración indocumentada desde hace muchos años. Y digo problema porque es un problema el hecho de que las personas se crucen, no de forma legal, sino crucen por abajo de barreras y demás. Y es un problema porque Estados Unidos y los estadounidenses son bastante de Estado de Derecho. Entonces, ese factor hace mucho ruido sobre los migrantes indocumentados. O sea, no es que el estadounidense esté en contra de los migrantes, esté en contra del proceso que se sigue para que los migrantes indocumentados entren a Estados Unidos. Entonces, esos dos factores, migración y fentanilo, son agenda central y van a ser agenda central de Donald Trump. Eso no los podemos evitar, no los podemos olvidar, porque eso es lo que va a marcar toda la gente. El TEMEC va a estar valorizado por Donald Trump en base a los resultados de migración y fentanilo. Y lamentablemente, como los políticos tienen un track record bastante malo de hacer algo por fentanilo o por narcotráfico y por migración, a lo largo de los años, no la última administración, esto ha venido arrastrándose administración tras administración. Porque ¿qué pasa? Viene un funcionario americano, secretario de Estado, a sentarse con sus contrapartes en México, a veces con el presidente. ¿Y qué sucede? Gran anuncio, un boletín de prensa maravilloso que dicen que crearon la cumbre contra la lucha, ¿no? Con la lucha del narcotráfico, ¿verdad? Y vamos a erradicar el narcotráfico en todo Norteamérica, ¿no? Y todos aplauden, les toman fotos, maravilloso, ya resolvieron el tema. Se va el secretario, jamás se acuerda de que hubo ese acuerdo, más que en la foto. Ni se acuerdan de la foto porque ya se fue a Inglaterra, después a China, después se fue a África, entonces allá para cuando hay algo no hubo resultados. Regresa a otra cumbre, donde ahora ya es en otro lugar más bonito que la primera, otra foto, otro maravilloso anuncio, y ahora a lo mejor también se hace ese anuncio por el secretario de Tesoro. Entonces ya no nada más el secretario de Estado, es también con el secretario de Tesoro, entonces más importante es, porque ya son 12, y así 13, entonces es un show, pero acaban sin resultados. Si tú los tuvieras en tu empresa, ya los hubieras corrido. A todos. La realidad, porque no hay resultados. Y pues imagínate que llegue el vendedor y diga, yo voy a vender 100,000 millones. ¿Qué pasa? Véndelos. Y cuando los vendas, tú sí platicar. Pero no vengas a prometerme que vas a vender algo y no haces nada. O sea, no vengas a prometerme que vas a resolver el tema de fentanilo, reducirlo, y lo único que haces es que incremente. Igualmente que vas a reducir los migrantes, incremente. Entonces, Donald Trump evidentemente también está frustrado, no hay ningún resultado. Por eso dijo, a ver, nada más empezamos muy claros, la van a hacer, si ustedes no hacen caso. Que eso le funcionó la vez anterior, presionó y sí, no vamos a cubrir la franja sur de México y entonces ya no van a entrar. Oye, entonces se redujo hasta que Biden llegó y quitó ese acuerdo. Entonces, ya se regresaron de nuevo a la frontera norte. Pero entonces, eso va a ser parte de la agenda y va a ser la agenda a nivel 4 años. Que la realidad, cuando te pones a ver las cosas, no es malo para el mexicano, será malo para la administración porque nos van a traer marcando el paso. Pero para el mexicano, el que haya menos fentanilo o haya menos narcotráfico, evidentemente querrá decir que nosotros aquí en México vamos a poder vivir mejor, porque no va a haber inseguridad
que existe por el narcotráfico y el crimen organizado. Porque migración también es crimen organizado. ¿Quién nos lleva a la frontera norte? Crimen organizado. Es más, ganan un dineral, le cobran a cada migrante $10,000. Entonces se ganan un dineral crimen organizado. Creo que había una cifra ahí enorme, ¿no? Pero es una cosa bestial. Entonces esa va a ser la agenda. Y mientras nuestros políticos en México entiendan que esa va a ser la agenda, que en eso hay que trabajar, todo va a marchar, como dirían, como miel sobre hojuelas. Se tratan de meter, ay, es que los armamentos de allá para acá, no va a menos. Oye, es que sí, bueno, sí, a lo mejor se estaría padre que lo metieran, pero Donald Trump, lamentablemente, no le necesita eso. No dijo está bien, está mal, así es su personalidad. Y el tema de armas no va a ser parte de la agenda, como fue con Trump. Pero lo que sí va a hacer es migración. Y a lo mejor si tienes logros en migración, narcotráfico, pues oye, ayúdame con eso. Ah, pues va, me estás cumpliendo. Pero va a ser limitado, porque también pues, hay muchos intereses ahí con el tema de armas. Entonces, ese está muy complicado. Pero bueno, eso es lo que nos avecina. O sea, en pocas palabras, lo que nos avecina es, lo que comentaba, lo que nos avecina, yo lo veo así, una muy buena relación. Porque al parecer, a esta administración de Claudia Sheinbaum ya le quedó claro que el tema simplemente va a ser migración y narcotráfico. Entonces, para nosotros los mexicanos viviendo acá, pues el hecho de que ese sea el foco, ese va a ser el foco, o sea, todo el tiempo va a estar hablando de eso. O sea, México va a ser bastante popular en la política mexicana porque ese va a ser el foco, ¿no? Y bueno, y sabemos que cumpliendo en esos dos rubros se avecina el TEMEC, la revisión del TEMEC en el 2026, está a la vuelta de la esquina. Mi parecer, por los cambios constitucionales que ha habido en México, la reforma judicial y la extinción de órganos autónomos, va a haber tema. Yo les pienso cómo son las cosas, va a haber tema, no va a ser una negociación sencilla. Yo ya ni una revisión, yo lo llamo una renegociación, porque México cambió las reglas drásticas. Bueno, el gobierno de México, que es los mexicanos en su integridad, el gobierno de México y el poder legislativo cambiaron las reglas muy importantemente del Poder Judicial y evidentemente de órganos autónomos. Dos temas que van a estar centrales en parte de la negociación. Entonces, como me gusta decir a los políticos de aquí y allá, no nos ayuden, ¿no? O sea, digo, si ya te vas a meter, pues, ¿no? Porque mejor no te metas, déjaselo a los empresarios que hagan lo que saben hacer, ¿no? Si los políticos no nos metían piedritas en México y Estados Unidos o piedrotas como las meten, las cosas serían mal. O sea, lamentablemente sí se meten, entonces cuando se hacen desastres. Pero bueno, ese es el panorama. 25, la relación bilateral seguirá creciendo. China va a ser un tema también, pero creo que México lo ha estado manejando muy bien. Marcelo Ebrard lo ha estado haciendo muy bien el tema de China particularmente. Va a seguir siendo foco. En American Society hemos recibido cantidad de líderes del Congreso particularmente focalizados en eso. Entonces, ese es un poco el panorama que nos espera. Y bueno, pues agradecerles nuevamente su muy amable atención. Y bueno, pues quedo a sus órdenes ahí para cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias. Seguimos con